sacas tu dinerito, ¿no? Los domingos. Mira qué belleza, puro lujo. Precio solidario, mi compadre. Esta es la respuesta a lo que muchas personas dicen, ¿cómo hace un venezolano para sobrevivir? Más económico comprar aquí. El olor es una cosa increíble. Después que te tomas el agua de coco, te comes la pulpa. Aprovechando que estoy en Barquisimeto, me hablaron de un mercado que tiene muchísimos años de tradición. Un mercado que lo hacen exclusivamente los días domingos. Cierran todas las calles y supuestamente venden muchísimo más económico que en otros lugares. ¿Dónde queda el mercado de San Juan? Hacia allá adelante. Es hacia acá adelante, me dice la señora. Quiero mostrarles un poquito cómo se ve. Esta es la calle 13 de Barquisimeto. Y pues es un lugar bastante popular. Y digo todo esto porque ya ustedes saben que en Venezuela ya no hay escasez. El detalle es que en estos lugares, en los supermercados o en las tiendas, es mucho más caro. Entonces la gente lo que hace es esperar el fin de semana para ir a los mercados populares que hacen a lo largo y ancho de todo el país. Pero por supuesto el de aquí de Barquisimeto tiene algo especial, así me dijeron, porque es una feria popular, un mercado popular que hacen desde años atrás y que se celebra exclusivamente los domingos. Ya estamos entrando al mercado. Lo primero que vemos pues son algunos vendedores de, bueno, se ven gallinas, o ¿qué son? Sí, gallinas frescas, vendedores de cosas usadas. Vamos a ver por acá, porque esto me recuerda también algunas partes de la isla Margarita y de otras partes en el país, donde pues la gente saca todo lo que pueda usado y lo pone en venta. Se ve seguridad. Para los que preguntan si hay policía, bueno, ahí se están pasando los policías. Vamos a entrarnos al centro del meollo de este mercado. Pantalones de todos los tipos. Si es por ayudar, pues me parece que está muy bien, porque creo que es una forma pues de ayudar a estas personas que están pues vendiendo cosas usadas para llevar dinero para su hogar. Miren, plátanos que se ven por todos lados, una combinación rara, plátanos y CD al frente. Pero bueno, es que a medida que nos adentramos empiezan ya a verse frutas, verduras de todos los tipos, aguacates, limones, y pues miren el tamaño de los aguacates aquí en Venezuela, limones, vendedores de agua de coco. Miren, ¿cuánto vale un agua de coco? Sale aproximadamente menos de $1. Bueno, vamos a probar el agüita de coco aquí en el mercado de San Juan. Está pero dulce, dulce y bien fría. Y después que te tomas el agua de coco, te comes lo que viene adentro, que es la pulpa, y la sacas con esto que te preparan. Miren qué bueno está esto y bien frío que está. Esto es una de las mejores cosas que puedes hacer en Venezuela. Venirte a un mercado, pasarte el día aquí comprando cosas y disfrutando de la cultura de Venezuela. Bueno, ahora sí, tenemos que prepararnos porque vamos a entrar al meollo de este mercado, donde se ve cantidad de personas comprando. Ahora sí, movimiento de todo el tipo, cosas navideñas, quincallería de todos los tipos. ¿A cómo son los? 2 por $1. 2 por $1. A la orden, mire, cómprenos ahí. ¿A cómo los huevos, hermano? 85 este y 95 al medio con leche. Miren el color de la patilla, qué impresionante. Si ven, todas las frutas tienen un color increíble, cómo se ven, y el olor. De verdad, habría que estar aquí para sentir el olor que hay aquí de estas frutas. De verdad, son de las cosas que más extrañan los venezolanos cuando están afuera. Este tipo de tradición de venir a un mercado y conseguir pescado así fresco como este. Vamos a ver. Bueno, amigos, ¿qué pescado tenemos aquí? Burrina, lebrache, pargo, róbalo. ¿Y los precios más o menos? 100 bolos. 100 bolos cualquiera, el kilo. Está súper regalado, porque en un supermercado no te baja un kilo de pescado, el más económico, entre 5 y 7 dólares. Miren estas guayabas, qué impresionante. ¿A cómo la guayaba? 25 bolívares, esos son 80 centavos de dólar. Más barato que un fresco. La creatividad es infinita. El venezolano ha decidido salir a las calles a vender. ¿Qué es eso que está haciendo, amigo? Fritanga colombiana, hermano. Ah, bueno. ¿Y qué lleva? El pueblo larense. ¿Qué lleva La eso? morcillita de calora, la especialidad de la casa, cochino, choricito ahumado, parrillero, la Mira. especialidad de la casa. El olor es una cosa increíble, mira. Y te lo venden ya preparado así. Mira qué belleza, puro lujo. Naguará. Están llevando todo. ¿A cómo? ¿A cómo? 140 olivitas. Bueno. Precio solidario, mi compadre. To- Hagan la cola y no empujen.
los famosos chupi chupis que se ven en todos lados en las calles de Venezuela, pues aquí los puedes ver envasados al mayor, o estos combos que traen huevo y mortadela. ¿Y esto qué es, hermano? Suero. Eso es un combo, ¿no? ¿Cuánto vale? $6 todo. Y 5 así el más pequeño, ¿era? 40 bolívares el tomate. Mira, me llama la atención mucho este condimento. Esto es carmencita, juguito, adobo, sazonador. 40 bolívares, $1 con 10 centavos más o menos. Y tú estás aquí los domingos nada más, ¿no? Y si te funciona el negocio, sacas tu dinerito, ¿no? Los domingos. Y en la semana tienes exposición en otro lado. Yo trabajo aquí los domingos y me voy para el cambio en los campos. Interesantísimo, parece la montaña que hay en Perú, la de colores, no sé cómo se llama. Déjame en los comentarios cómo es que se llama la montaña esa de colores que hay en Perú, porque no me acuerdo. Torta de chocolate con quesillo y quesillo. Mira, algo tradicional aquí en Venezuela. Quesillo con torta. ¿Cuánto? 30 bolívares. 30 bolívares, está súper bien, gracias mi vida. Miren cómo se preparan aquí en Venezuela los aliños para venderlos mucho más económicos. Los llaman tetica. ¿Cómo los aliños, compi? 10 bolívares, ¿no? Eso es 30 centavos más o menos de dólar. Yo la verdad no compro porque si me pongo a comprar todo lo que consigo aquí, pues pasaría todo el día cargando cosas y la verdad que se me hace imposible poder moverme entre tanto bullicio de gente. Miren, esto es una verdadera locura. Y bueno, por supuesto, algo que no podía faltar son los quesos. Este es como un queso ahumado, este. Lo que sí les puedo decir que todo es demasiado fresco. Bueno, toda esta parte, más que todo, es frutas, verduras, condimentos y comida. Más adelante creo que vendría otro tipo de artículos que ya vamos a ver. Te preguntarás, ¿pero cuál es el mercado de San Juan? Bueno, este es el famoso mercado de San Juan, que a esta hora, por supuesto, todo el mundo está afuera en la calle rodeando el mercado, porque pues la actividad comercial más fuerte se genera los domingos afuera del mercado y entonces este pues queda un poco más vacío. Y algo tan curioso que tenía años que no veía son las famosas quincallas en Venezuela, que años atrás era muy común conseguírtelo en todos lados. Antes que llegaran los asiáticos, antes que llegaran los chinos a montar sus grandes negocios, pues existían las famosas quincallas, donde vendían de todo lo que te puedas imaginar. Ferretería, librería, libros escolares, bolsos, cosas de ferretería, cualquier cosa que te pueda pasar por la mente que venden los chinos, antes ya existían aquí, lo que llamaban las quincallas. Miren, aquí puedes conseguir infinidad de cosas. Miren los granos. Este es uno de los granos más conocidos y más famosos aquí en Venezuela, que es la caraota negra. Es parte de lo que es el plato típico venezolano, el pabellón criollo. Bueno, esto es parte de lo que es la tradición de venezolano, que te consigues en la calle gente así tan amable como esa chica, como esta gente que está cantando. Y eso es venir a un mercado tradicional en Venezuela. Pasártela bien, no es nada más hacer una compra, sino que además disfrutas junto a la gente del campo, junto a la gente de la comunidad. Quizás por eso muchísima más gente prefiere esperar los domingos, venir a un mercado de estos, que ir a un supermercado que todo es más caro, sí, más moderno, más limpio, pero no tiene esta magia que tienen los mercados callejeros en Venezuela. Mira, quiero mostrarte algo porque aquí en Venezuela se consiguen dos tipos de aguacate. Este es el aguacate tradicional que puedes ver en todas partes en el mundo, pero este tipo de aguacate nada más lo he visto aquí en Venezuela, lo llaman aguacate tipo mantequilla, y es que literalmente cuando él madura, tú lo abres y es como una mantequilla y el sabor es totalmente diferente al aguacate tradicional. Aguacate tipo mantequilla que solo he visto en Venezuela. ¿Lo has visto en otro lado del mundo? Déjame en los comentarios. Mira, aquí consigues frutas frescas de todos los tipos, limones, naranjas. Miren la naranja de Venezuela, esta es la naranja más tradicional y como la pueden ver es una naranja verde, pero es prácticamente ecológica porque no tiene ningún tipo de químico, ¿verdad? Así es. Esa es la naranja ecológica. Batata, papas, consigues de todo y mira, hasta carne consigues, huesos, pollo, morcilla. La verdad que es un festín este mercado. Miren las lechosas de aquí de Venezuela. ¿A cómo están las lechosas? Aquí solo tenemos lechosas. 15 bolívares
creo que definitivamente sí, es muchísimo más económico comprar aquí, ya que por ejemplo la lechosa, que aquí está a 15 bolívares, en un supermercado la consigues en $1.20, $1.40 dependiendo, así que pues sí es muchísimo más económico. ¿A cómo la bolsa de plátano? 60 y 40. 60 y 40, $2. Una bolsa, ¿cuántos trae más o menos? Casi 3 kilos. Es súper más barato, estamos hablando de $1.20, $1, hasta menos de $1 una bolsa de plátano, 50 centavos de céntimo una bolsa de plátano, cuando en el supermercado de repente 2 plátanos te salen por $1. Así que pues sí es súper más económico y ahora puedo entender toda esta cantidad de gente que viene y espera quizás los domingos para venir a comprar. Señora, ¿sí está más económico las verduras acá? Más que el supermercado. ¿Con cuánto más o menos usted hace un mercadito así aquí? ¿5 o 10 dólares? Súper más económico. Imagínate, la señora con 5 o 10 dólares pues se lleva un buen mercado de frutas y verduras. Mire, esta lechosa que está aquí es muy particular porque tiene un nombre muy gracioso, una lechosa pequeña. No lo van a creer, pero aquí le dicen guate de pajarito. No lo sé por qué. ¿Cómo llaman esta lechosa? No sé cómo le llaman a esa lechosa. Esa la llaman en algunos pueblos en Venezuela guate de pajarito. ¿Por qué? Porque los pájaros se comen esa fruta y luego ellos defecan la semilla en cualquier lugar y nacen las plantas de lechosas de este tipo y se generan por todos lados. Por eso es que quizás la llaman así. Me voy a comprar un, ¿cómo lo llaman aquí? Bambi. Bambi. Bueno, aquí lo llaman Bambi, en otro lado chupi chupi. Vamos a probar uno. Dame uno de colita. Bueno, algo muy tradicional que es venir a un mercado en Venezuela y probar los chupi chupi mientras que vas viendo la mercancía. Ahora entramos a la otra ala de este mercado callejero, es el área de ropa nueva, por supuesto. Aquí consigues cualquier artículo nuevo. Como pueden ver, primero recorrimos toda la parte de ropa usada, pues esta es parte de ropa nueva y pueden ver monos a $4, 3x5 en chores. Bueno, se ven pantalones, jeans, medias, inclusive hay todo tipo de ropa. Consigues zapatos, maquillaje, perfumes, y obviamente imitación. Y consigues también artículos de todo lo que te puedas imaginar. Incluso caramelos también venden en las tiendas, ropa y caramelos. Esto me recuerda mucho los mercados en España que ponen así montañas de ropa y las venden a $1 todo. Bueno, miren la cantidad de gente que está ahí. ¿A cómo? A $1. Y bueno, mire, consigue de todo. Bueno, imagínate, falda, pantalones y pues hay de todo, juguetes a $1 y todo a $1 prácticamente, así que pues está súper económico. ¿Vendrías a comprar a este tipo de mercado donde se consigue bastantes cosas económicas? Eso sí, quizás la calidad no es la misma de una tienda, pero pues para resolver yo creo que está muy bien. Hay cosas que se consiguen a muy buen precio, muy económicas y pues es una manera también de contribuir con estas personas que están saliendo adelante con estos emprendimientos y estas ventas que hay en las calles. Mira las franelas de la NASA. Todo en 5. A $5, ¿no? Cualquiera. Mira la variedad que hay. Mira, tiene una variedad enorme y cualquiera a $5. Aquí lo que sí es que hay que tener mucho cuidado porque hay demasiada gente y pues es un momento preciso para que te puedan quizás arrebatar algo. Como pueden ver, la gente va con los bolsos adelante para que no se los abran, así que pues hay que tener bastante cuidado, esa sería la palabra, para poder desplazarte en estos mercados que tienen menos de 1 metro de ancho, 80 centímetros, donde, bueno, camina cantidad de gente y hay que hacer magia para adentrarse hasta lo más profundo de estos lugares. Pareciera que fuera como infinito este lugar. Esta es la respuesta a lo que muchas personas dicen, ¿cómo hace un venezolano para sobrevivir con $5? Pues la verdad es que no sobrevive con $5 porque tiene que trabajar, tiene que hacer algo y por supuesto todas estas personas que están trabajando en estos negocios ganan al día muchísimo más de eso y que al final del mes se transforma en un salario digno que sí les alcanza para comprar y poder sobrellevar una vida normal en un país que cada día, por supuesto, es más costoso todo.
negocio que está saliendo mucho en Venezuela y ha crecido es la venta de zapatos. Zapatos de todos los tipos, miren esta variedad. ¿A cómo los zapatos, hermano? Bueno, tenemos variedades de 15, 10 y 8 dólares más. 15, 10. 5 dólares, papá. Ah, bueno, mira esto a 5 dólares los de allá. Y los AAA, que son, digamos, los más parecidos a los originales, ¿no? Exactamente. Y pues aquí los llaman AAA y es un zapato que, digamos, es de mejor calidad. Pues ese es un tipo de negocio que ha ido en crecimiento en toda Venezuela. Ahora ves cantidad de zapatería. La verdad no lo sé si es que se está produciendo zapatos aquí o es que la están trayendo de Colombia. Miren lo que les digo, la gente comprando zapatos como loco y es lo que les estoy. Es que claro, 8 dólares, 10 dólares, 20 dólares, un par de zapatos pues que tiene una calidad digamos más o menos buena, entonces la gente se vuelve loca a comprar este tipo de mercancía. Sería interesante saber el margen de ganancia que tiene aproximadamente unos zapatos de este tipo que se venden, por ejemplo como estos, que son en imitación a Nike y pues hay una variedad enorme. A ver, 10 dólares. ¿Este así cuánto sale? 10, miren qué bonito este zapato, 10 dólares. Ya pueden ver la cantidad de gente comprando, porque imagínense, 10 dólares, que alguien no tenga dinero para comprarse un par de zapatos, bueno, con 10 puede resolver. Mira, jugos tradicionales que consigues aquí y venta de empanadas. Algo también que puedes comer y aprovechar el momento que estás haciendo las compras para tomarte algo tradicional y comerte una empanada típica venezolana. ¿Cuánto salen las sábanas, hermano? 10, mi hermano. Coge la tela, ábrala ahí. Tan suavecita y 10 dólares, pues está súper económico, la verdad que sí. Entrar a este mercado definitivamente es una sensación de que estás rodeado por muchísima energía, por muchísima gente que tiene buena vibra. La verdad que el lugar es bastante interesante y hasta como una experiencia turística, diría yo, sería bueno si vienes a conocer estos lugares, que yo siempre digo que es bueno adentrarse más allá de lo turístico tradicional que tiene un lugar, que tiene un país, para conocer cómo es la verdadera cultura de un país, de una ciudad. Mira, y aquí en el mercado justo me conseguí el autobús turístico de aquí, de la ciudad, y pues ellos se meten por todos estos lugares. Si tú quieres hacer un recorrido para conocer los lugares más tradicionales de Barquisimeto, pues yo creo que también es una forma ideal adquirir un boleto que para este autobús que te lleve a recorrer toda la ciudad y mostrarte los lugares más icónicos. Bueno, hermano, una pregunta, ¿a cómo son más o menos los adornos aquí que venden esos? $1. Vasos de licuadora, zapatos, controles remotos, bueno, repuestos para teléfonos antiguos. Algo interesante es que hay varias historias en estos mercados, y no nada más aquí, que han habido personas que han logrado conseguir algún cuadro de valor de algún artista famoso, porque muchas veces estos artículos pasan de mano en mano y se pierde la data de dónde vienen, y quizás algún artículo de esto puede ser una obra de arte y que está aquí en un mercado de esto y que ni se imagina que pueda existir. Lo que sí me llama la atención es que pues hay bastantes expositores, pero no hay mucha gente comprando, y pues es que todo el mundo está vendiendo. Hay más gente vendiendo que gente comprando. Esto es hasta allá y le da la vuelta a todo lo que es la plaza. Aquí estamos justo frente a la iglesia de San Juan. Creo que es la iglesia de San Juan porque por algo se llama el mercado de San Juan. Y justo alrededor del mercado de San Juan te consigues este enorme parque y los expositores se ponen a todo alrededor. Al frente sales y te consigues a la iglesia de San Juan, a esta hora celebrando la misa de los domingos, como es tradicional en Venezuela. Bueno, ya yendo más hacia el centro del mercado, consigues pues muchísimos más vendedores de todo tipo, pero también hay una parte donde venden alimentos, donde venden verduras, y ahí también me interesa llegar. ¿Por qué? Porque quiero comparar el precio de los alimentos, las frutas, las verduras y ver si es más económico en estos mercados populares o en los supermercados. Muchas personas dicen que es mucho más barato, a veces puede que sí,
a veces que no. ¿Qué piensas tú? ¿Es más barato comprar en un supermercado o en un mercado popular de estos de las calles? Sigo recorriendo las calles de Barquisimeto. Aquí comienza a verse como mucho más movimiento, mucha más gente comprando, pero de todo lo que te puedas imaginar. Y aquí sí se ve más gente como viendo, como comprando artículos de todos los tipos. A como los ganchos. Se ven campanas, bueno, hay de todo lo que te puedas imaginar y hacia allá adelante también ves cosas de todos los tipos. La verdad, esta es mi primera vez aquí en Barquisimeto y no me esperaba que podía conseguir tanta variedad de cosas en un mercado y tanta gente. Bueno, quizás es normal porque pues ya sabemos la situación económica. Lo único que sí veo peligroso es que donde se exponen las mercancías, pues pasan carros, pasan motos y pues entonces hay que como que esquivar. Miren, la alfarería típica de Barquisimeto, bueno, aquí lo usan para sembrar cactus y todas esas cosas. 4 por $1, 4 piezas por $1, pues está muy bien. Más que todo, yo creo que casi todo aquí va a $1. ¿Eso lo hacen acá? Aquí lo hacemos bien Mira, cualquier diseño. ¿cuánto sale así más o menos? $8. ¿Qué materiales? Es de madera. ¿Este mercado lo hacen todos los días o? Los domingos nada más. Está muy bien, está muy bien. San Juan, lo otro. Hay artesanos, como vieron, también. O sea, no es nada más gente vendiendo cosas usadas. Básicamente la gente lo que busca es ayudarse de alguna forma, ganar dinero de alguna forma para poder transformarlo en alimentos, en comida. Este tipo de mercado, aunque aquí se celebra los domingos, la verdad es que en algunas partes en Venezuela lo hacen a diario, porque bueno, es una forma de la gente poder ayudarse a compensar lo que es la canasta básica diaria, poder llevar algo de dinero. Eso sí, tienes que prepararte para agarrar sol porque la verdad que la temperatura está alrededor de los 34 grados, así que es bastante caluroso. Los que le digo, hay que lidiar con las motos, hay que lidiar con los vehículos. Miren, qué cantidad de cosas se consiguen aquí, repuestos, ropa usada, miren, disfraces o monos, no sé cómo lo llaman. Bueno, interesante. Hay pero de todo, mira, la gente ocupa cualquier espacio para colocar lo que es ropa, en donde sea es bueno. La mayoría de esta ropa la venden a $1 porque pues es ropa más o menos usada. Hay ropa nueva también, por supuesto. Miren, reproductores de CD, Dixman, que tenía años que no veía eso. Esto es prácticamente algo tradicional desde hace muchísimos años que se realiza este tipo de mercado popular en muchas partes en Venezuela como una forma de paliar la crisis económica que se vive en el país. Barquisimeto es una ciudad bastante grande y tiene una población importantísima. Todo el estado más o menos equivalen a 1.500.000 habitantes aproximadamente. Pero sí he estado conversando con algunos habitantes de esta ciudad y sí me han comentado que ven como que ha mermado un poco la población, que ha emigrado, que se ha tenido que ir. Bueno, porque no todo el mundo le va bien y pues tienen que movilizarse hacia otras partes de Venezuela o simplemente se van fuera del país buscando tratar de solucionar un poco la vida económica de estas personas y poder mejorar su situación, ya que pues ya lo saben, en Venezuela las situaciones no están tan fácil como pareciera. Si tú tienes un buen trabajo, si tú tienes un buen empleo, pues puedes sobrevivir, puedes vivir relativamente bien porque puedes acceder a lo que son los servicios y los gastos para comprar comida o pagar transporte y todo eso que implica una vida normal. Otra de las cosas también que conseguí aquí es frappé de coco. Vamos a probarlo para refrescarnos. $1, así que está muy bien. ¿Tú eres de aquí? Yo soy colombiano. Mira, qué bien. Un hermano colombiano aquí en el mercado de San Juan. ¿Y siempre estás por acá? El domingo. ¿Y en la semana por toda la ciudad? Más que todos los colegios. ¿De qué parte de Colombia eres? Yo vivo en Mangués, Bucaramanga. Sabes que nos ven mucho en Colombia. No sé si quieres mandarle un saludo a tus paisanos allá. Qué bueno, trabajo, excelente. Fresa con coco, $1, vale la pena. Bueno, mi gente,
yo espero que les haya gustado todo este recorrido y que si tienes la oportunidad en algún momento de venir a visitar Barquisimeto, no te pierdas el Mercado de San Juan, que se hace todos los domingos desde hace muchísimos años atrás. Decirte que si te gustó el video, no te olvides de que te puedes suscribir al canal en un botoncito rojo que se encuentra en la parte de abajo del video y que además es totalmente gratis, que si me regalas un like y compartes este video me estará ayudando muchísimo a que más personas puedan verlo. De mi parte es decirle que fue un gusto que nos hayas acompañado y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho, adiós.